has sido engañado sobre la verdadera historia de tu fe. Y si las palabras más esperanzadoras de Jesús fueran un error de cálculo. Te dijo que algunos de los presentes no morirían sin ver su reino. Pero todos los que escucharon esa frase murieron hace mucho tiempo. Te enseñaron a tener fe, a no cuestionar estas contradicciones evidentes. Pero, ¿y si te dijera que la verdad no requiere que ignores la realidad? Prepárate, porque la respuesta ha estado oculta a plena vista durante siglos. Para entender la respuesta, debemos viajar en el tiempo, no a la Judea del siglo I, todavía no. Nuestro destino es la Ámsterdam del siglo XVII, un supuesto refugio de tolerancia en un mundo desgarrado por la guerra religiosa. Un lugar donde las ideas florecían, pero también se castigaban. En esta ciudad de canales y sombras vivía un joven llamado Baruch Spinoza. Era el descendiente de una familia judía que había escapado del terror de la Inquisición española y portuguesa, buscando un lugar donde poder practicar su fe sin miedo a ser quemados en la hoguera. Spinoza era un prodigio intelectual, la estrella de su comunidad. Se esperaba que se convirtiera en un rabino respetado, un pilar de la fe que sus antepasados habían defendido con su propia vida. Su mente era afilada, su conocimiento de la Torá profundo y reverenciado por todos. Pero su razón era demasiado inquieta para los límites del dogma. Empezó a hacer preguntas prohibidas. ¿Quién escribió realmente la Biblia? ¿Es Dios un rey vengativo en el cielo o algo infinitamente más grande, más inmanente, entretejido en la propia existencia del universo? Las autoridades de su sinagoga, el antagonista de esta historia, no eran monstruos, eran hombres aterrorizados, supervivientes que creían que la unidad y la obediencia estricta eran el único escudo contra un mundo cristiano hostil. Las preguntas de Spinoza eran una amenaza existencial para ellos. Su crimen no fue el ateísmo, sino una visión de Dios demasiado vasta para ser contenida en un solo libro. Para Spinoza, Dios era la naturaleza misma, las leyes inmutables que gobiernan todo cuanto existe. Una idea tan hermosa como peligrosa para quienes basaban su poder en la revelación divina. Y así, a la edad de 23 años, la comunidad que debía protegerlo lo repudió de la forma más cruel imaginable. Fue sometido al cherem, una excomunión total y absoluta. Fue maldecido y expulsado, convirtiéndose en un paria para su propio pueblo. La maldición era terrorífica y explícita. Que nadie le hablara, que nadie le escribiera, que nadie le prestara ayuda ni se acercara a él. Fue borrado de la vida de su familia, de sus amigos, de su historia. Un muerto en vida por atreverse a pensar. Desterrado y solo, Spinoza se dedicó a pulir lentes para sobrevivir. Es una de las metáforas más perfectas de la historia. El hombre que fue expulsado por ver con demasiada claridad se ganó la vida ayudando a otros a mejorar su visión física. Pero en la soledad de su taller, a la luz de una vela, no solo pulía cristal, estaba forjando una nueva lente, una lente intelectual, una herramienta para examinar los textos sagrados, no con fe ciega, sino con la fría y precisa luz de la razón. Spinoza nos enseñó que para entender un texto antiguo no basta con rezar, hay que estudiar su historia, su lenguaje, el contexto político de sus autores. Hay que tratar la Biblia como lo que es, una biblioteca de documentos humanos, complejos y a menudo contradictorios. Ahora, volviendo a nuestra pregunta inicial, es con esa lente de Spinoza, forjada en el fuego de la persecución y el coraje intelectual, con la que vamos a examinar las profecías de Jesús. No para buscar errores, sino para descubrir una verdad mucho más profunda. De acuerdo, ahora vamos a aplicar la lente de Spinoza. Vamos a desmontar, pieza por pieza, la arquitectura del miedo y la falsa esperanza que se ha construido sobre las profecías apocalípticas de Jesús. No lo haremos con desprecio, sino con la precisión de un cirujano que busca extirpar un tumor para salvar al paciente. Analizaremos una por una 8 de estas predicciones que han sido la columna vertebral del apocalipticismo cristiano durante siglos. Para cada una, nos haremos las 3 preguntas espinocistas fundamentales. Primero, ¿cuál es la lectura literal y el miedo o la esperanza que ésta genera en la mente del creyente? Segundo,
¿Quién escribió este texto? ¿En qué momento histórico? Y, lo más importante, ¿para qué audiencia específica lo escribió? Y tercero, ¿cuál era la realidad política, social y cultural de esa audiencia que daría a estas palabras un significado completamente diferente al que se le ha atribuido después? Prepárate, porque una vez que aprendes a ver a través de esta lente, el texto sagrado ya no parece un conjunto de decretos divinos inescrutables, sino un tapiz vibrante y profundamente humano de historia, política y anhelo de liberación. Este es el comienzo de tu propia emancipación intelectual, el momento en que dejas de ser un receptor pasivo de la doctrina y te conviertes en un investigador activo de la verdad. Comencemos con la primera profecía, una de las más directas y problemáticas para los teólogos, Mateo 10:23. Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar y les da una instrucción muy clara y urgente. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La interpretación literal, la que se ha enseñado en seminarios y púlpitos, es inequívoca. La misión de los apóstoles era tan urgente que el regreso triunfal de Cristo, el fin de la era, ocurriría antes de que pudieran completar su circuito de predicación por las ciudades de Israel. Esta frase ha infundido un sentido de inminencia radical en generaciones de misioneros y creyentes. Imagina la carga psicológica. El mundo como lo conoces está a punto de terminar, y tu tarea es advertir a tantos como sea posible antes de que suene la trompeta final. Esta creencia genera una tensión constante, una vida vivida al borde del cataclismo cósmico, donde cada evento noticioso es escudriñado en busca de señales del fin. Pero, ¿qué sucede cuando los apóstoles no solo terminaron de recorrer las ciudades de Israel, sino que murieron, y sus sucesores también, y han pasado 2 milenios? La teología dogmática se ve forzada a realizar acrobacias interpretativas, sugiriendo que el Hijo del Hombre se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70, o que las ciudades de Israel es una metáfora de la evangelización mundial. Pero estas son explicaciones a posteriori, diseñadas para tapar una contradicción evidente, un intento desesperado de salvar la inherancia del texto frente a la abrumadora evidencia de la historia. Ahora, apliquemos la lente de Spinoza y preguntemos, ¿quién escribió esto? ¿Y para quién? La mayoría de los eruditos coinciden en que el Evangelio de Mateo fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo, por un autor judeo-cristiano para una comunidad de seguidores de Jesús que todavía se consideraban, en gran medida, parte del judaísmo. Esta comunidad estaba en una profunda crisis de identidad. El Templo de Jerusalén, el centro de su universo religioso, había sido destruido por los romanos en el año 70, un evento tan traumático como lo sería un apocalipsis para nosotros. Estaban en conflicto con otros grupos judíos, especialmente los fariseos, que estaban consolidando el judaísmo rabínico. En este contexto de persecución, trauma y conflicto interno, las palabras de Mateo 10:23 nos suenan como una predicción cósmica a largo plazo. Suenan como un mensaje de consuelo y vindicación para una comunidad específica y acosada. El autor está, esencialmente, diciendo a su gente, manteneos firmes. La persecución que sufrís es una señal. Vuestra vindicación por parte del Hijo del Hombre, esa figura celestial de juicio del libro de Daniel, es inminente. No desesperéis, porque vuestro sufrimiento terminará pronto. No estaba escribiendo para cristianos del siglo XXI, sino para sus hermanos y hermanas del siglo I, que sentían que su mundo se desmoronaba a su alrededor. La realidad política de esa audiencia lo cambia todo. Judea en el siglo I era un hervidero de fervor apocalíptico y mesiánico, una olla a presión bajo la ocupación romana. Constantemente surgían profetas y líderes mesiánicos que prometían una intervención divina para expulsar a los opresores y restaurar el reino de Israel. Figuras como Teudas o el egipcio, mencionados por el historiador Flavio Josefo, lideraron movimientos populares que fueron aplastados brutalmente por Roma. En este ambiente, la idea del Hijo del Hombre viniendo no era una abstracción teológica sobre el fin del tiempo, era una esperanza política tangible y desesperada de liberación nacional y justicia divina. Era el lenguaje que todos entendían para hablar de un cambio radical en el orden establecido.
Por lo tanto, la promesa de Jesús en Mateo 10:23, leída en su contexto original, es una declaración de urgencia política y espiritual para sus contemporáneos. Es un grito de guerra revolucionario que dice: la intervención de Dios está tan cerca que ni siquiera tendréis tiempo de advertir a toda nuestra nación antes de que suceda. El error no está en las palabras de Jesús, sino en nuestra insistencia en arrancarlas de su contexto histórico y convertirlas en un itinerario cósmico universal, ignorando la desesperación y la esperanza de las personas a las que se dirigían originalmente. Pasemos a la segunda profecía, quizás la más famosa y citada, Mateo 24:34. Después de una larga descripción de calamidades, guerras, falsos profetas y señales cósmicas, Jesús hace una declaración que parece no dejar lugar a dudas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La creencia popular, moldeada por siglos de predicadores del fin del mundo, ha luchado enormemente con esta frase. ¿Qué generación? Para mantener la idea de un apocalipsis futuro, los intérpretes han propuesto todo tipo de teorías. Algunos dicen que generación se refiere a la raza judía, que no desaparecerá hasta el fin. Otros, de forma más creativa, afirman que la generación es aquella que vea las señales del fin, como la refundación del Estado de Israel en 1948. Cada nueva guerra en Oriente Medio, cada terremoto o pandemia, se convierte en una confirmación de que nosotros somos la generación final. Esta interpretación mantiene a los fieles en un estado de alerta perpetua, esperando un escape celestial mientras el mundo arde. Pero de nuevo, esto requiere ignorar el significado más simple y obvio de las palabras para proteger un dogma preexistente. Es un ejemplo perfecto de cómo la teología, en lugar de iluminar el texto, a menudo lo oscurece para que se ajuste a sus propias necesidades institucionales. El miedo que genera es una herramienta de control poderosa, que desalienta el compromiso a largo plazo con los problemas del mundo, ya que, después de todo, pronto todo será destruido. Pero si observamos con la claridad que nos proporciona la lente espinosista, la respuesta es mucho más sencilla y demoledora para la interpretación literalista. La palabra griega utilizada en el texto original para generación es genea. Esta es la clave lingüística. Spinoza nos enseñó a prestar atención al lenguaje original. Si examinamos cómo se usa la palabra genea en el resto del Nuevo Testamento, y específicamente en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, su significado es abrumadoramente consistente. Se refiere, en casi todos los casos, a los contemporáneos de Jesús, a la gente que vivía en ese momento. Cuando Jesús habla de esta generación mala y adúltera, no se refiere a la humanidad futura, se refiere a las personas que lo están escuchando y rechazando en ese mismo instante. No hay ninguna base lingüística o contextual sólida para reinterpretar genea en Mateo 24:34 como algo distinto a su significado normal, la cohorte de personas vivas en ese momento con una duración de vida de aproximadamente 40 a 70 años. El conocimiento académico, libre de la necesidad de defender un dogma, llega a una conclusión directa. El autor del Evangelio creía y transmitió que Jesús predijo que el fin de la era, tal como lo describió, ocurriría dentro del tiempo de vida de sus propios contemporáneos. Esta conclusión es el verdadero punto de inflexión, el momento en que el edificio del apocalipticismo literalista comienza a derrumbarse. Si aceptamos la evidencia textual y lingüística, nos enfrentamos a una elección radical. O bien Jesús se equivocó en su predicción, o bien los autores de los evangelios lo entendieron mal, o lo presentaron de una manera que reflejaba las creencias apocalípticas de su propia comunidad, o, la opción más espinosista, es que nosotros, 2000 años después, somos los que nos equivocamos al leer un texto del siglo I dirigido a una audiencia específica con preocupaciones inmediatas, como si fuera un pronóstico meteorológico cósmico para nuestro futuro. La venida del Hijo del Hombre y las señales en los cielos probablemente se referían, en la mente de la audiencia original, al juicio inminente sobre la estructura de poder corrupta de Jerusalén y sus opresores romanos, que culminó en la catastrófica guerra judeo-romana y la destrucción del templo en el año 70. Para un judío del siglo I, ese evento fue el fin del mundo tal como lo conocían. El lenguaje cósmico no era para describir astronomía, sino para expresar la magnitud teológica de un evento histórico devastador. Analicemos una tercera profecía, íntimamente ligada a la anterior, Marcos 9:1.
Jesús se dirige a la multitud y dice: «De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Esta afirmación es tan específica que resulta aún más difícil de reinterpretar. No habla de una generación en general, sino de algunos de los que están aquí, señalando directamente a los individuos en su audiencia. La creencia popular y la teología dogmática han intentado desesperadamente resolver este enigma. La explicación más común es que Jesús se refería a la transfiguración, que ocurre justo en los versículos siguientes, donde Pedro, Santiago y Juan lo ven conversando con Moisés y Elías, pero esto parece una solución débil. Es una breve visión mística en una montaña, realmente el reino de Dios venido con poder. Otros sugieren que se refería a la resurrección y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Si bien son eventos cruciales, no se ajustan a la descripción apocalíptica de la venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles, que se encuentra en otros pasajes. La promesa parece apuntar a un evento mucho más grande, público y transformador. La incomodidad que esta frase genera es palpable. Si la tomamos literalmente, la conclusión es inevitable. La promesa no se cumplió como se esperaba, ya que todos los que estaban allí murieron hace mucho tiempo. Desde la perspectiva histórico-crítica, esta frase es una ventana fascinante a las creencias de la primera comunidad cristiana. El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, fue escrito probablemente alrededor del año 70, justo durante o inmediatamente después de la traumática destrucción de Jerusalén. La comunidad de Marcos vivía en un estado de máxima expectación apocalíptica. Creían que la catástrofe de la guerra era la tribulación final que precedería al regreso inminente de Jesús para establecer su reino. Por lo tanto, esta frase en Marcos 9:1 no es solo un recuerdo de lo que Jesús dijo décadas antes, es un mensaje de afirmación para la comunidad del propio autor. Es como si Marcos les estuviera diciendo: recordad lo que el Maestro prometió. Algunos de los que lo escucharon todavía están vivos entre nosotros, ancianos ya, pero su presencia es una garantía de que la promesa está a punto de cumplirse. No perdáis la fe, el final está aquí. Es un intento de mantener viva la esperanza en un momento de crisis extrema. El problema surge cuando esa generación pasó, y la siguiente, y la promesa tuvo que ser reinterpretada una y otra vez por las generaciones posteriores, que heredaron el texto pero no su contexto de crisis inminente. La implicación de este análisis es profunda. Nos muestra que los evangelios no son transcripciones literales y atemporales, sino documentos profundamente arraigados en la historia y las luchas de las comunidades que los produjeron. Los autores no estaban escribiendo una historia objetiva para la posteridad, estaban escribiendo teología, pastoral y propaganda para su gente, en su tiempo. Utilizaron los recuerdos de las palabras de Jesús y las interpretaron a la luz de sus propias experiencias y expectativas. La expectativa de un fin inminente era el aire que respiraban los primeros cristianos. No es una idea marginal, es el núcleo del mensaje del Nuevo Testamento primitivo, desde las cartas de Pablo hasta los evangelios sinópticos. Reconocer esto no es destruir la fe, sino humanizarla. Nos permite ver a Jesús y a sus primeros seguidores no como figuras míticas fuera del tiempo, sino como personas reales, lidiando con problemas reales en un mundo turbulento, usando el lenguaje y los conceptos que tenían a su disposición para expresar su esperanza radical en la justicia de Dios. La verdadera tragedia no es que el mundo no se acabara, sino que hayamos perdido la conexión con la urgencia ética de su mensaje al obsesionarnos con un cronograma cósmico que nunca fue el punto principal. Consideremos ahora la cuarta profecía, la de la venida sobre las nubes. En Marcos 13:26, Jesús dice: «Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria». Esta imagen se ha convertido en el icono del segundo advenimiento, representada en incontables obras de arte y sermones. La interpretación literal evoca una escena espectacular: Jesús descendiendo físicamente del cielo, visible para todo el mundo, para juzgar a vivos y muertos. Esta es la esperanza culminante para muchos creyentes, el momento del rescate final y la vindicación. Para los no creyentes es una amenaza de juicio y condenación. Toda la estructura de la teología evangélica popular se basa en la literalidad de este evento futuro. Se han escrito bibliotecas enteras especulando sobre los detalles, intentando armonizarlo con las profecías del Apocalipsis y de Daniel. Pero,
¿Y si esta imagen nunca tuvo la intención de ser una descripción literal de un evento meteorológico teológico? ¿Y si al leerla así estamos cometiendo un error categórico, como leer un poema de amor como si fuera un manual de instrucciones para un electrodoméstico? El dogma insiste en la literalidad porque su autoridad depende de presentar la Biblia como un libro de hechos inequívocos. La lente de Spinoza nos obliga a hacer una pregunta de género literario. ¿De dónde viene esta imagen del Hijo del Hombre viniendo en las nubes? No es una invención de Jesús ni de los evangelistas. Es una cita directa y una alusión al libro de Daniel, capítulo 7, un texto apocalíptico judío escrito siglos antes, durante un periodo de intensa persecución bajo el rey seleucida Antíoco IV Epífanes. En la visión de Daniel, uno como un hijo de hombre viene con las nubes del cielo ante el anciano de Dios, y recibe dominio, gloria y un reino eterno. Es crucial notar el detalle. En Daniel, el Hijo del Hombre no desciende a la tierra desde las nubes, se mueve horizontalmente en el reino celestial para ser entronizado por Dios. Es una escena de vindicación y entronización celestial, no de aterrizaje terrestre. La imagen de las nubes en la Biblia hebrea se usa consistentemente como un símbolo de la presencia y el juicio de Dios. Cuando Dios juzga a Egipto en el libro de Isaías, se dice que monta sobre una nube ligera. Nadie interpreta eso como que Dios literalmente cabalgó una nube. Es lenguaje teológico y poético para describir una intervención divina en la historia. Por lo tanto, cuando Jesús o los primeros cristianos usaron esta imagen, no estaban necesariamente prediciendo un evento físico futuro. Estaban usando un poderoso símbolo extraído de sus propias escrituras para hacer una afirmación teológica y política radical. Estaban diciendo que Jesús, el crucificado y rechazado, era en realidad el verdadero Hijo del Hombre de Daniel, el que estaba siendo vindicado y entronizado por Dios en el cielo. Su venida en las nubes no era un viaje de regreso a la tierra, sino una metáfora de su exaltación y del juicio divino que se ejecutaría a través de él sobre los poderes opresores, tanto romanos como del establishment religioso corrupto. El evento histórico que mejor encaja con este juicio en la mente de la audiencia del Evangelio de Marcos es una vez más la destrucción de Jerusalén y su templo. Ese evento fue la prueba visible en la tierra de que un nuevo orden había comenzado en el cielo, que el poder del antiguo sistema había sido quebrado y que la autoridad había sido dada a Jesús y a su movimiento. Hemos confundido un símbolo de vindicación celestial con una promesa de transporte cósmico. La quinta profecía se refiere a las espectaculares señales cósmicas que acompañarían a estos eventos. En Marcos 13, 24-25 leemos: «El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas». Para el lector literalista, esto solo puede significar el colapso del sistema solar, el fin del universo físico tal como lo conocemos. Esta visión ha alimentado la imaginación de milenaristas y ha sido la base de innumerables películas de desastres y novelas apocalípticas. Genera un tipo de terror cósmico, la idea de que las leyes mismas de la naturaleza serán suspendidas y el universo se deshará. En este escenario, la única esperanza es ser parte del grupo de los elegidos que serán rescatados de la aniquilación universal. Esta interpretación, sin embargo, aísla completamente estos versículos de su vasto contexto en la literatura profética judía. Trata a los autores del Evangelio como si estuvieran escribiendo en un vacío, inventando imágenes de la nada, cuando en realidad estaban tejiendo un tapiz de citas y alusiones a sus propias escrituras sagradas. El dogma requiere este aislamiento para mantener el control sobre la interpretación. El conocimiento académico, siguiendo el método de Spinoza de comparar escritura con escritura, revela un patrón inconfundible. El lenguaje del sol oscurecido, la luna ensangrentada y las estrellas cayendo es una convención estándar en la Biblia hebrea, conocida como lenguaje de decreación. Se utiliza repetidamente por los profetas del Antiguo Testamento para describir no el fin del mundo, sino la caída de naciones y reyes poderosos. Por ejemplo, en Isaías 13, el profeta describe la inminente caída de Babilonia con estas palabras: «Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Nadie,
Ni entonces ni ahora interpretó esto como que el sistema solar colapsó cuando Babilonia cayó ante los persas. Era una forma poética y poderosa de decir que el cielo, político, el orden mundial dominado por Babilonia, se estaba desmoronando. De manera similar, en Ezequiel 32, la caída del faraón de Egipto se describe con el sol, la luna y las estrellas siendo cubiertos. Era un tropo literario, un idioma simbólico que toda la audiencia del siglo I habría entendido perfectamente. Cuando los autores de los evangelios ponen estas palabras en boca de Jesús para describir el juicio venidero, están haciendo exactamente lo mismo. Están usando este lenguaje profético tradicional para describir la caída de una gran potencia terrenal, el sistema político-religioso centrado en el Templo de Jerusalén. El sol de la autoridad del Sanedrín se oscurecería, la luna del ciclo de sacrificios del templo dejaría de reflejar la luz divina. Las estrellas, los líderes y sacerdotes prominentes, caerían de sus posiciones de poder. Las potencias en los cielos no son fuerzas angelicales, sino las estructuras de poder terrenales que parecían tan eternas e inamovibles como las constelaciones. Una vez más, estamos ante un caso de confusión de géneros. Hemos tomado la poesía política y teológica del siglo I y la hemos leído como si fuera un artículo de astrofísica del siglo XXI. La liberación que ofrece este entendimiento es inmensa. Nos permite leer estos pasajes no con terror cósmico, sino con una apreciación de su profunda crítica política y su esperanza en la caída de la tiranía. Sexta profecía: el rol de los ángeles y las trompetas. Mateo 24:31 añade otro detalle vívido a la escena apocalíptica. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La interpretación literal pinta una imagen de seres alados descendiendo a la tierra, con trompetas audibles, para reunir físicamente a los creyentes de todo el globo en un evento sobrenatural de recolección global. Esta idea es central para la doctrina del rapto o arrebatamiento, una teoría popularizada en los últimos 200 años, que postula que los cristianos fieles serán sacados de la tierra antes del período de tribulación final. Esta creencia tiene enormes consecuencias sociales y políticas, ya que puede fomentar una actitud de desapego hacia los problemas del mundo y una espera pasiva por el rescate divino. La imagen de la trompeta se asocia con el juicio final, el llamado a la resurrección y el fin de la historia humana. Es una imagen de poder abrumador y de una división final e irrevocable entre salvos y condenados. Pero, ¿qué significaban los ángeles y las trompetas para la audiencia judía original de Mateo? La palabra griega para ángel, angelos, significa simplemente mensajero. Si bien puede referirse a seres celestiales, también se usa para mensajeros humanos. Las trompetas, en la Biblia hebrea, se usaban para múltiples propósitos, para convocar al pueblo, para señalar el comienzo de festivales religiosos y, crucialmente, como una señal de alarma para la guerra o para anunciar la llegada de un rey. La imagen de reunir a los escogidos de los cuatro vientos es una alusión directa a pasajes del Antiguo Testamento como Deuteronomio 30, que promete que Dios reunirá a su pueblo exiliado de todas las naciones a las que fueron dispersados. Era una imagen poderosa de restauración nacional y espiritual para el pueblo de Israel. No se trataba necesariamente de una recolección física instantánea, sino de la formación de un nuevo pueblo de Dios, un nuevo Israel después de un periodo de juicio y dispersión. Los ángeles o mensajeros podrían ser entendidos como los predicadores del Evangelio que después del juicio sobre el antiguo sistema saldrían a todas las naciones para reunir a la nueva comunidad de creyentes. En este contexto, la profecía de Mateo 24:31 puede ser leída no como un evento sobrenatural literal al final de los tiempos, sino como una descripción metafórica de la misión de la Iglesia después de la caída de Jerusalén. La gran voz de trompeta es la proclamación del Evangelio, el mensaje del reino, que ahora se extiende más allá de las fronteras de Israel. Los ángeles son los apóstoles y misioneros que llevan este mensaje. Y la reunión de los escogidos es la formación de comunidades cristianas en todo el mundo romano, compuestas tanto por judíos como por gentiles. Es una imagen que describe el nacimiento y la expansión del cristianismo como el cumplimiento de las antiguas promesas de restauración de Israel. Lo que la interpretación literalista ve como un evento único y cataclísmico en el futuro, la interpretación histórico-crítica lo ve como un proceso histórico que comenzó en el siglo I
y que fue descrito con el lenguaje simbólico y grandioso del apocalipticismo judío. El poder de la imagen no reside en su literalidad, sino en su capacidad para dar un significado teológico a la misión histórica de la comunidad cristiana primitiva. La séptima profecía concierne al juicio final. En la parábola de las ovejas y las cabras en Mateo 25, Jesús describe al Hijo del Hombre sentado en su trono de gloria, separando a todas las naciones como un pastor separa las ovejas de las cabras. A las ovejas, que representan a los justos, se les concede la vida eterna, por sus actos de compasión, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, acoger al forastero. A las cabras, los injustos, se las envía al castigo eterno. La interpretación literal de esta parábola ha sido la base de la doctrina del juicio final, un evento cósmico y definitivo en el que cada alma es pesada en la balanza divina. Esta imagen genera un profundo miedo existencial a la condenación eterna y al mismo tiempo una esperanza de recompensa celestial por el buen comportamiento. La moralidad en este marco se basa en un sistema de recompensas y castigos ultraterrenos. Se te enseña a ser bueno no necesariamente por el valor intrínseco de la bondad, sino para evitar el infierno y ganar el cielo. Esta visión ha moldeado la civilización occidental, creando una estructura de control social basada en la promesa de una auditoría final y divina. El problema es que esta interpretación reduce la ética a una transacción comercial con la divinidad, un cálculo de costes y beneficios para la vida después de la muerte, en lugar de un compromiso con el bienestar humano en el aquí y el ahora, un compromiso que debería ser su propia recompensa. La grandeza de la parábola queda así eclipsada por el terror que inspira, convirtiendo un llamado a la compasión radical en una amenaza velada. La octava y última profecía que analizaremos es la promesa hecha al ladrón en la cruz en Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para la creencia popular, este es uno de los pasajes más reconfortantes de toda la Biblia. Ofrece la esperanza de una salvación instantánea, incluso en el último momento de la vida, independientemente de los errores pasados. El paraíso se entiende como el cielo, la morada celestial de Dios, y la promesa de Jesús es una garantía de vida eterna inmediata después de la muerte. Esta idea ha proporcionado un inmenso consuelo a millones de personas a lo largo de los siglos, asegurándoles que la redención está siempre al alcance de la mano. Sin embargo, esta interpretación choca frontalmente con el resto de la teología del Nuevo Testamento, que habla de una resurrección general de los muertos que ocurrirá en el futuro, en la segunda venida de Cristo, no de un viaje inmediato al cielo tras la muerte. Esta contradicción ha generado interminables debates teológicos. ¿Van los muertos directamente al cielo o al infierno? ¿O duermen en un estado inconsciente hasta el día del juicio? La interpretación literal de esta frase crea una inconsistencia teológica que el dogma ha intentado resolver con conceptos complejos como el estado intermedio, pero que rara vez se abordan desde el púlpito por su naturaleza problemática. La simplicidad reconfortante de la frase oculta una profunda complejidad y una posible mala interpretación de su significado original, una vez más, debido a la falta de atención al contexto lingüístico e histórico. Ahora, con la lente de Spinoza, examinemos esta frase crucial. La clave está en la puntuación y en el significado original de la palabra paraíso. En los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento no había comas ni otros signos de puntuación. La frase, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, puede puntuarse de dos maneras. La tradicional es, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero es igualmente válido, y para muchos eruditos más coherente, puntuarla así, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En este segundo caso, la palabra hoy no modifica cuándo el ladrón irá al paraíso, sino cuándo Jesús está haciendo la promesa. Es una forma de dar énfasis, como si dijera, te lo aseguro aquí y ahora, en este momento de nuestra ejecución, que tienes un lugar asegurado en el mundo venidero. Además, la palabra paraíso, del persa pairideisa, no significaba necesariamente el cielo celestial en el judaísmo del Segundo Templo. A menudo se refería al jardín del Edén, o a una sección del Seol o Hades donde los justos esperaban la resurrección. Por lo tanto, Jesús podría estar prometiendo al ladrón un lugar en esta morada de los justos en espera de la resurrección futura,
lo que resolvería la contradicción teológica con el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. La promesa no sería de un ascenso celestial inmediato, sino de una inclusión segura en el reino venidero cuando éste llegara. Hemos llegado al final de nuestra deconstrucción. Hemos colocado 8 de las profecías más influyentes bajo la lente fría y clara de la razón, la historia y la lingüística. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos visto que la interpretación literal y dogmática, la que genera tanto miedo como falsa esperanza, se desmorona bajo un escrutinio honesto. Hemos descubierto que estas palabras que han sido utilizadas para predecir el fin del cosmos eran en realidad el lenguaje vibrante y urgente de un movimiento del siglo I que lidiaba con la opresión, la crisis y la esperanza de una intervención divina en su propia historia. Hemos aprendido a distinguir entre la poesía apocalíptica y la predicción científica, entre la teología política y el pronóstico cósmico. Pero este proceso, aunque intelectualmente liberador, puede dejar un vacío. Si el edificio del apocalipticismo literalista se ha derrumbado, ¿qué queda en su lugar? Si hemos desmantelado la imagen de Jesús como un oráculo del futuro que falló en sus predicciones, ¿quién era Él realmente? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto? Para ti, para tu espiritualidad, para tu forma de entender el mundo y tu lugar en él. Prepárate, porque la demolición era solo el primer paso. La verdadera tarea, la más emocionante, es la reconstrucción. Es aquí donde la visión de Spinoza nos ofrece no solo una crítica, sino una alternativa profundamente satisfactoria y liberadora. Esto nos lleva al abismo profundo que se abre cuando los viejos dogmas se derrumban. Para muchos, la idea de un Jesús que no predijo con exactitud el futuro o de una Biblia que no es literalmente infalible es aterradora. Parece como si el suelo desapareciera bajo nuestros pies, como si el universo perdiera su centro moral. Las instituciones religiosas han explotado este miedo durante siglos, advirtiendo que cuestionar el literalismo es el primer paso hacia el nihilismo y la desesperación. Nos dicen que sin la amenaza del juicio final y la promesa del cielo, no hay razón para ser buenos, no hay propósito en la vida, no hay esperanza ante la muerte. Pero, ¿y si te dijera que es exactamente lo contrario? ¿Y si te dijera que la verdadera espiritualidad, una espiritualidad robusta, madura y capaz de resistir cualquier descubrimiento científico o histórico, solo puede comenzar cuando nos atrevemos a mirar más allá del velo del literalismo? La misión que emerge de las cenizas del dogma no es un vacío, sino un paisaje infinitamente más rico, más complejo y más profundamente humano. Es la transición de una fe infantil, basada en la obediencia y el miedo, a una comprensión adulta, basada en la razón, la ética y la responsabilidad personal. Este es el verdadero viaje espiritual que Spinoza nos invita a emprender. Pensemos por un momento en la imagen de Jesús que emerge una vez que lo liberamos de la camisa de fuerza de ser un predictor cósmico. Ya no es una figura distante cuyo principal valor reside en un futuro regreso que nunca llega. En su lugar, emerge como un sabio radical, un filósofo judío itinerante, un reformador social cuya genialidad no residía en predecir el futuro, sino en reimaginar radicalmente el presente. Su mensaje sobre el reino de Dios deja de ser una profecía sobre un evento futuro para convertirse en una poderosa metáfora de una transformación presente. El reino de Dios no era un lugar a donde ir después de morir, sino una forma de organizar la vida humana aquí y ahora, basada en principios de justicia radical, compasión inclusiva e igualdad económica. Era un manifiesto para una sociedad alternativa que desafiaba directamente los valores del Imperio Romano y la hipocresía de la élite religiosa de su tiempo. Las profecías apocalípticas no eran el contenido de su mensaje, sino el lenguaje culturalmente disponible para expresar su urgencia y su magnitud revolucionaria. Era como decir, el cambio que propongo es tan fundamental que equivale al fin del mundo tal como lo conocéis. Observa cómo, bajo esta nueva luz, sus enseñanzas éticas adquieren una fuerza y una relevancia aún mayores. El Sermón de la Montaña ya no es un conjunto de reglas imposibles de cumplir mientras esperamos el fin, sino el plano para construir esa nueva sociedad. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, no es una promesa de recompensa futura en el cielo, sino una declaración política que invierte la pirámide de poder en la tierra. Las parábolas, como la del buen samaritano o el hijo pródigo,
dejan de ser simples lecciones morales para convertirse en subversivas críticas sociales que derriban las barreras de la pureza religiosa, la nacionalidad y la respetabilidad social. Jesús, visto a través de esta lente histórico-crítica, se convierte en una figura mucho más interesante y desafiante. No es el fundador de una nueva religión centrada en la creencia en dogmas correctos, sino el catalizador de un movimiento ético centrado en la práctica correcta, en la creación de comunidades de justicia y amor en un mundo roto. La pregunta que su vida nos plantea ya no es ¿crees en su regreso?, sino ¿estás dispuesto a vivir según los valores de su reino ahora? Y es aquí donde la conexión con la filosofía de Baruch Spinoza se vuelve asombrosamente clara y poderosa. Spinoza, excomulgado y vilipendiado por atreverse a pensar de forma diferente, dedicó su vida a una sola pregunta: ¿cómo podemos vivir una vida de verdadera felicidad y libertad en un universo gobernado por leyes inmutables? Su respuesta fue una bomba teológica que todavía resuena hoy. Deus sive natura. Dios, o sea, la naturaleza. Para Spinoza, Dios no es un rey, un juez o un legislador que existe fuera del universo, emitiendo mandatos y realizando milagros. Dios es el universo. Dios es la totalidad infinita de todo lo que existe, la sustancia única y subyacente de la realidad y el sistema eterno e inmutable de leyes que gobiernan todo, desde el movimiento de las galaxias hasta las emociones en el corazón humano. Esta no es una visión atea, como sus detractores afirmaron. Es una visión panteísta, una visión de una divinidad tan vasta, tan omnipresente, que no puede ser contenida en ningún libro, iglesia o credo. Dios no está allá arriba, está en todo, es todo. Las implicaciones de esta idea son sísmicas y profundamente liberadoras. Si Dios es la naturaleza, entonces los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, son imposibles. Un milagro implicaría que Dios actúa en contra de su propia naturaleza, lo cual es una contradicción lógica para un ser perfecto y eterno. Las oraciones de petición, las que piden a Dios que cambie la realidad para nuestro beneficio personal, se vuelven irracionales. No puedes pedirle al universo que viole sus propias leyes fundamentales. La idea de un pueblo elegido se desvanece, porque cada parte de la naturaleza, cada ser humano, cada átomo es una expresión igualmente válida de la divinidad. La Biblia, por lo tanto, no puede ser la palabra literal de este Dios, porque está llena de historias de un Dios que interviene, que cambia de opinión, que tiene favoritos y enemigos. Para Spinoza, la Biblia es un documento humano crucial, un registro de los intentos de nuestros antepasados por comprender a Dios y la moralidad, pero debe ser leído con la razón, no con una fe ciega que nos obliga a creer en lo absurdo. Entonces, si no hay milagros, ni oraciones de petición, ni un Dios personal que nos recompense o castigue, ¿dónde queda la espiritualidad? ¿Cuál es el propósito de la vida? Aquí es donde Spinoza ofrece su visión más hermosa y transformadora. La verdadera salvación, la verdadera felicidad, que él llamaba beatitud, no proviene de la obediencia a mandatos externos por miedo al castigo o esperanza de recompensa, proviene del conocimiento. Proviene de la comprensión racional de la naturaleza, Dios, y de nuestro lugar dentro de ella. Cuanto más entendemos las causas de las cosas, por qué el universo funciona como funciona, por qué nosotros sentimos y actuamos como lo hacemos, más nos liberamos de la esclavitud de nuestras pasiones destructivas, el miedo, la ira, la superstición, la envidia. La libertad para Spinoza no es hacer lo que queremos, sino comprender la necesidad. Es alinear nuestra voluntad con la realidad, aceptando con serenidad lo que no podemos cambiar y actuando con sabiduría sobre lo que sí podemos. Esta búsqueda de conocimiento culmina en lo que Spinoza llamó el amor Dei intellectualis, el amor intelectual a Dios. No es un amor emocional y sentimental hacia una figura paterna en el cielo. Es un estado de profunda serenidad y alegría que surge de la comprensión de la belleza, el orden y la complejidad infinita del universo. Es el asombro que siente un científico al descubrir una nueva ley de la física, la paz que siente un naturalista al observar un ecosistema,
la claridad que siente un filósofo al comprender una idea compleja. Es un amor que no pide nada a cambio, porque comprende que todo lo que es necesariamente como es. Este es el pináculo de la espiritualidad espinosista, una unión con Dios a través de la comprensión de la realidad. Es una salvación que no nos saca del mundo, sino que nos sumerge más profundamente en él, con una nueva capacidad para maravillarnos de su existencia y para vivir en armonía con sus leyes. Ahora, mira lo que sucede cuando unes la visión ética radical de Jesús con la metafísica racional de Spinoza. Se crea una espiritualidad para adultos, una forma de vida que es a la vez intelectualmente rigurosa y éticamente exigente. El reino de Dios de Jesús, esa comunidad de justicia y compasión, se convierte en la manifestación práctica y social del amor intelectual a Dios de Spinoza. ¿Cómo amamos a un Dios que es la totalidad de la existencia? No rezándole, sino comprendiendo y cuidando sus partes. Amamos a Dios amando a nuestro prójimo, porque nuestro prójimo es una parte de Dios tan real como nosotros. La ética deja de ser un sistema de mandatos divinos arbitrarios y se convierte en una consecuencia lógica de nuestra comprensión de la realidad. Si entendemos que todos estamos interconectados, que todos somos modos de la misma sustancia divina, entonces dañar a otro es, en un sentido muy real, dañarse a uno mismo. La compasión no es una orden, es un acto de reconocimiento racional. Esta síntesis te libera completamente del paradigma del miedo y la recompensa. Ya no necesitas la amenaza del infierno para ser una buena persona. La motivación para la ética surge desde dentro, desde tu comprensión de la interconexión y tu deseo de vivir en armonía con la realidad. La espiritualidad ya no es una cuestión de esperar pasivamente un rescate celestial de un mundo malvado. Se convierte en un llamado activo y urgente a participar en la reparación del mundo, Tikkun Olam, en la tradición judía, a trabajar para crear aquí y ahora una sociedad que refleje los principios de justicia y racionalidad. La fe ya no es creer en cosas imposibles, sino confiar en que la razón y la compasión son las herramientas más poderosas que tenemos para navegar la vida. Es una fe en la capacidad humana para comprender el universo y para mejorar la condición humana. Piensa en la inmensa liberación psicológica que esto representa. El miedo al apocalipsis, esa ansiedad paralizante sobre el fin del mundo, se disuelve. El mundo no es un escenario temporal a punto de ser destruido, sino nuestra única y preciosa casa, una manifestación de la divinidad que merece nuestro estudio, nuestro cuidado y nuestro asombro. La culpa tóxica, el sentimiento de ser inherentemente pecador y de necesitar constantemente el perdón de una deidad ofendida, es reemplazada por la autoconciencia racional. Cometemos errores no porque seamos malvados, sino porque somos ignorantes, porque estamos gobernados por pasiones que aún no comprendemos. La solución no es la penitencia, sino el autoconocimiento y el aprendizaje. La arrogancia del exclusivismo religioso, la creencia de que solo tu grupo tiene la verdad y la salvación, se vuelve insostenible. Si Dios es la naturaleza, entonces la verdad puede encontrarse en todas partes, en la ciencia, en el arte, en la filosofía, en las diferentes tradiciones espirituales del mundo. Esta es la espiritualidad autónoma que Spinoza defendió y por la que fue castigado. Es una espiritualidad que te devuelve el poder y la responsabilidad. Ya no eres un súbdito en el reino de un déspota celestial, eres un ciudadano pensante en la república del universo. Tu mente no es un enemigo de la fe que debe ser suprimido, sino tu herramienta más sagrada para conectar con lo divino. La autoridad última no reside en un libro antiguo, un sacerdote o un pastor, sino en la coherencia de la razón y la evidencia de la realidad. Esto no significa que la sabiduría del pasado deba ser descartada. La Biblia, el Corán, los Vedas, los grandes textos filosóficos, todos se convierten en valiosos compañeros de diálogo en tu búsqueda personal de la verdad, pero ya no son dictadores infalibles. Tú, el individuo pensante y sintiente, te conviertes en el centro de tu propio viaje espiritual. Esto nos lleva a una redefinición radical de la propia fe. La fe ya no es creencia sin evidencia, que es la definición que tanto el fundamentalismo religioso como el ateísmo militante suelen usar. En este nuevo paradigma, la fe es confianza en el proceso de búsqueda. Es la confianza en que el universo es, en última instancia, inteligible. Es la confianza en que, a pesar de la confusión y el sufrimiento, una vida guiada por la razón, la compasión y la búsqueda del conocimiento es la vida más plena y significativa posible.
Es una fe en la bondad inherente de buscar la verdad, sin importar a dónde te lleve. Es una fe que no teme a las preguntas difíciles, sino que las acoge como oportunidades para crecer en comprensión. Es una fe que no se esconde de los descubrimientos científicos, sino que los celebra como nuevas revelaciones sobre la naturaleza de Dios. Considera el impacto que esta visión tiene en tu relación con el mundo. El ecologismo, por ejemplo, deja de ser una cuestión política o una simple elección de estilo de vida para convertirse en un imperativo espiritual. Si la naturaleza es divina, entonces destruir un ecosistema es literalmente profanar un templo. La justicia social deja de ser un acto de caridad opcional para convertirse en una exigencia de la razón. Una sociedad que permite la pobreza y la opresión es una sociedad irracional, que no ha comprendido la interconexión fundamental de todos sus miembros. La educación y la ciencia se convierten en actividades sagradas, formas de adoración a través de la comprensión. Cada nuevo teorema demostrado, cada nueva galaxia descubierta, cada nueva visión de la historia humana es un himno a la infinita complejidad y belleza de la realidad. Esta visión alternativa no ofrece respuestas fáciles ni consuelos sencillos, no promete vida eterna en un paraíso celestial, no promete que un poder superior intervendrá para resolver nuestros problemas. Su promesa es algo mucho más sutil, pero también mucho más robusto, la promesa de la serenidad interior. La promesa de que, al comprender la necesidad necesaria de todas las cosas, podemos liberarnos del tormento de desear que la realidad sea diferente de lo que es. Podemos dejar de luchar contra el universo y aprender a fluir con él. Esta es la beatitud de Spinoza, una alegría profunda y duradera que no depende de las circunstancias externas, sino de la claridad de nuestra visión interna. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, no porque sea mística y racional, sino porque se basa en la comprensión más profunda posible. Este es el legado del pulidor de lentes de Ámsterdam. Nos ofreció una forma de salir de la prisión del dogma sin caer en el abismo del nihilismo. Nos mostró que es posible ser profundamente espiritual y rigurosamente racional al mismo tiempo. Nos enseñó que el objetivo de la vida no es escapar del mundo, sino comprenderlo, y que en esa comprensión reside nuestra máxima libertad y nuestra más profunda alegría. Su filosofía es un antídoto contra el fanatismo, la superstición y el miedo que tan a menudo han secuestrado la experiencia religiosa. Es una invitación a una espiritualidad de la madurez, de la responsabilidad y del asombro. Una espiritualidad que no nos pida que sacrifiquemos nuestro intelecto, sino que lo celebremos como nuestro mayor don. Así que, al mirar hacia atrás a las profecías apocalípticas de Jesús, ya no vemos un fracaso o un error. Vemos algo mucho más poderoso, el testimonio de una esperanza humana radical, expresada en el lenguaje de su tiempo. Y al mirar hacia adelante, ya no vemos la amenaza de un juicio cósmico inminente. Vemos la oportunidad y la responsabilidad de construir un mundo mejor, guiados por las mejores herramientas que tenemos, nuestra capacidad de razonar y nuestra capacidad de amar. La lente que Spinoza forjó en la soledad de su taller no es solo para examinar textos antiguos, es una herramienta para examinar nuestras propias vidas, nuestras propias creencias, nuestras propias esperanzas y nuestros propios miedos. Es una herramienta para pulir la lente de nuestra propia percepción, para que podamos ver la realidad y a nosotros mismos con mayor claridad. La única pregunta que queda es ¿qué harás tú con esta nueva visión? El camino del dogma es cómodo y está bien señalizado. Ofrece certeza a cambio de tu autonomía intelectual. El camino de Spinoza es más arduo y solitario. No ofrece certezas fáciles, solo la promesa de que la búsqueda de la verdad es su propia recompensa. Pero es un camino que conduce a la libertad del miedo, la libertad de la superstición, la libertad de ser el autor de tu propio significado. La elección, como siempre, es tuya. Pero prepárate, porque después de absorber esto, el universo puede que nunca vuelva a parecerte el mismo. Se ha vuelto infinitamente más grande, más misterioso y más intrínsecamente divino de lo que cualquier dogma podría haber imaginado. La transición de una fe basada en la autoridad externa a una espiritualidad basada en la razón interna es el rito de paso más importante en la vida de un individuo pensante. Es el momento en que dejas de ser un niño que obedece las reglas de sus padres por miedo y te conviertes en un adulto que elige sus propios principios éticos basándose en la comprensión. Este proceso puede ser desorientador, incluso doloroso. Implica dejar ir creencias que una vez te dieron consuelo y seguridad. Pero lo que ganas a cambio es invaluable: la integridad intelectual y la soberanía sobre tu propia conciencia. Ya no tienes que realizar contorsiones mentales para hacer que los textos antiguos se ajusten a la realidad moderna.
ya no tienes que apagar tu cerebro para poder rezar. Puedes abrazar la totalidad de tu ser, tu corazón y tu mente, en una búsqueda unificada de la verdad y el bien. El Jesús histórico, el sabio judío radical, y el Spinoza filósofo, el buscador racional de Dios, convergen en este punto fundamental. La verdadera vida espiritual se vive en el aquí y el ahora. Para Jesús, el reino de Dios se manifiesta en actos de justicia y compasión. Para Spinoza, la beatitud se encuentra en la comprensión racional del presente. Ambos te llaman a despertar del sueño de la espera, del anhelo de un futuro rescate o recompensa. Te instan a prestar atención a la única realidad que tienes, este momento, este lugar, esta vida. La eternidad no es una duración infinita de tiempo después de la muerte. Para Spinoza, es una cualidad de vida que se puede experimentar ahora mismo, un estado de conexión con la totalidad atemporal de la realidad, a través de la comprensión. Piensa en la enorme cantidad de energía humana, tiempo y recursos que se han invertido a lo largo de los siglos en prepararse para un apocalipsis que nunca llegó. Imagina las catedrales construidas, las guerras libradas, las vidas consumidas por la ansiedad escatológica. Ahora imagina si toda esa energía se hubiera redirigida a resolver los problemas reales de la humanidad, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia, la injusticia. Esta es la revolución ética que propone la visión espinosista. Nos pide que dejemos de mirar obsesivamente a los cielos en busca de señales y empecemos a mirar atentamente a la tierra, a las necesidades de nuestros semejantes. El verdadero fin de los tiempos no es un evento cósmico, sino la decisión personal y colectiva de poner fin a los tiempos de la ignorancia y la crueldad. Esta espiritualidad racional no es fría ni carente de emociones. Por el contrario, abre la puerta a emociones más profundas y estables. En lugar del ciclo maníaco de miedo al infierno y anhelo del cielo, cultiva una serena alegría por la existencia misma. Fomenta el asombro ante la complejidad de un copo de nieve, la gratitud por la capacidad de la mente para comprender el cosmos y una profunda empatía por los demás seres, que, como tú, son expresiones finitas de un todo infinito, luchando por perseverar en su ser. Es una espiritualidad que encuentra lo sagrado no en lo sobrenatural, sino en lo natural. No en lo milagroso, sino en lo cotidiano. No en la ruptura de las leyes del universo, sino en su majestuosa e inmutable consistencia. La libertad de pensamiento que Spinoza defendió es la piedra angular de esta visión. Él entendió que ninguna autoridad política o religiosa tiene derecho a dictar lo que un individuo debe pensar o creer. La mente debe ser libre para seguir la evidencia y la razón a donde quiera que lleven. Esta idea, que nos parece tan obvia hoy, fue radicalmente peligrosa en su tiempo y sigue siéndolo en muchas partes del mundo. Es la base de la ciencia, de la democracia y de una sociedad abierta. Al adoptar una aproximación espinosista a la espiritualidad, no solo estás liberando tu propia mente, sino que estás afirmando este principio fundamental para toda la humanidad. Estás tomando partido por la razón contra la superstición, por la libertad contra la tiranía, por la investigación abierta contra el dogma cerrado. La relevancia contemporánea de esta perspectiva es innegable. Vivimos en una era de crisis globales, cambio climático, polarización política, desinformación. El pensamiento apocalíptico está vivo y goza de buena salud. Las narrativas del fin del mundo, ya sean religiosas o seculares, nos paralizan. Nos dicen que la catástrofe es inevitable, que nuestros esfuerzos son inútiles y que la única respuesta racional es buscar la salvación personal, ya sea en un búnker subterráneo o en un rapto celestial. La filosofía de Spinoza es el antídoto exacto para este veneno paralizante. Nos recuerda que la razón no es un lujo, sino una herramienta de supervivencia. Nos enseña que la respuesta al miedo no es una fe ciega en una solución mágica, sino una comprensión clara de las causas y los efectos, y una acción valiente y colectiva basada en ese conocimiento. El legado de Spinoza, por lo tanto, no es una mera curiosidad histórica, es un manual de instrucciones para la resiliencia mental y cívica en el siglo XXI, una guía para navegar la complejidad sin sucumbir a la desesperación, y para encontrar la esperanza no en la promesa de otro mundo, sino en la posibilidad de reparar este. Hemos recorrido un largo camino juntos en este breve lapso. Partimos de la inquietante disonancia de unas profecías que, leídas literalmente, parecen promesas rotas.
Viajamos a la Ámsterdam del siglo XVII para conocer al hombre que fue castigado por su claridad de visión, Baruch Spinoza. Y tomamos prestada la lente que él forjó en el exilio y la soledad. Con esa herramienta examinamos metódicamente, uno por uno, los pilares del miedo apocalíptico, y vimos cómo, bajo la luz de la historia, la lingüística y el contexto, se transformaban. Lo que parecía un decreto cósmico se reveló como un manifiesto político. Lo que se presentaba como una predicción del fin del mundo era en realidad el lenguaje apasionado de un movimiento que anhelaba el fin de su mundo de opresión. Vimos cómo el edificio del dogma, construido sobre el temor a un juicio final, se desmoronaba, para revelar una base mucho más sólida, un llamado radical a la ética, la justicia y la compasión en el aquí y el ahora. Pero este viaje intelectual no tiene sentido si termina aquí, como un mero ejercicio académico. La deconstrucción no es el objetivo final, es la limpieza del terreno necesaria para poder construir algo nuevo, algo tuyo. El verdadero legado de Spinoza no es un nuevo conjunto de creencias que debas adoptar. Él no querría que te convirtieras en un espinosista. Su legado es el método mismo, es la invitación a tomar la lente de la razón crítica y aplicarla sin miedo a todo. Este análisis no es un punto final, es una invitación, un punto de partida. Toma la lente que Spinoza nos legó. No me creas a mí. No le creas a ningún libro o a ninguna autoridad de forma ciega. Examina las pruebas por ti mismo. Aplica este método a otras creencias, otros dogmas, otras verdades que te han sido entregadas sin cuestionarlas. La autonomía intelectual no es un destino, es una práctica diaria, un músculo que se fortalece con el uso. La libertad que se ofrece aquí no es una libertad fácil. Es mucho más sencillo delegar tu pensamiento, entregar tu conciencia a un sistema que te promete todas las respuestas. El camino del dogma es cómodo, está bien señalizado y ofrece la calidez de la comunidad y la certeza. Pero su precio es tu soberanía intelectual. El camino de la razón es más arduo, a menudo solitario, y está lleno de incertidumbre. No ofrece respuestas fáciles, solo la promesa de que la búsqueda honesta de la verdad es su propia recompensa. Es un camino que te obliga a vivir con preguntas abiertas, a aceptar la complejidad y a asumir la plena responsabilidad de tus propias conclusiones. Pero es el único camino que conduce a una libertad auténtica. La libertad del miedo a la condenación, la libertad de la superstición que encadena la mente. La libertad de ser, finalmente, el autor de tu propio significado en el universo. Esta elección entre la seguridad del dogma y la libertad de la razón se presenta ante ti ahora, no como una decisión abstracta, sino como una pregunta sobre cómo vivirás a partir de este momento. ¿Seguirás externalizando tu autoridad moral y espiritual, o empezarás el arduo pero gratificante trabajo de construirla desde dentro? Verás la ciencia, la historia y la filosofía como amenazas a tu fe, o como herramientas para profundizar tu comprensión de la realidad, que es, en la visión de Spinoza, la única manifestación de lo divino. Esta no es una elección entre creer y no creer. Es una elección entre una fe infantil, que necesita ser protegida de las preguntas, y una fe adulta, que se nutre de ellas y se fortalece en el crisol del escrutinio racional. Es la elección entre ser un espectador pasivo en el drama cósmico o un participante activo en la construcción de un mundo más justo y racional. Piensa en el Jesús que emerge de este análisis, no el Rey Celestial cuyo regreso se retrasa, sino el sabio terrenal cuyo mensaje ha sido secuestrado, un maestro de la ética cuya llamada a amar al prójimo y a cuidar de los marginados ha sido eclipsada por una teología de la expiación y el escape. Al liberarlo de la carga de ser un predictor infalible del futuro, lo devolvemos a su contexto histórico y, paradójicamente, lo hacemos infinitamente más relevante para el nuestro. Su reino de Dios deja de ser una quimera celestial y se convierte en un proyecto terrenal, un horizonte ético hacia el que podemos y debemos caminar. Un proyecto que no requiere fe en lo sobrenatural, sino un compromiso con la posibilidad de la bondad humana. Un proyecto que no nos pida que esperemos un milagro, sino que nos convirtamos en el milagro que el mundo necesita. Y piensa en el Dios que Spinoza nos revela. No un monarca caprichoso que exige obediencia y reparte recompensas y castigos, sino la estructura inmanente de la realidad misma. Un Dios que no puede ser aplacado con rituales ni persuadido con oraciones, pero que puede ser comprendido a través de la razón y amado a través del conocimiento. Este es un Dios que no te pide que sacrifiques tu intelecto, sino que lo uses como tu principal herramienta de adoración.
Un Dios que se encuentra no en la violación de las leyes de la naturaleza, sino en su consistencia inmutable y majestuosa. Amar a este Dios es amar la verdad. Servir a este Dios es servir a la humanidad y al planeta, que son sus manifestaciones más complejas y preciosas. Es una visión que disuelve el conflicto artificial entre ciencia y espiritualidad, convirtiéndolas en dos lenguajes que intentan describir la misma realidad sublime. Esta síntesis entre la ética radical de Jesús y la metafísica racional de Spinoza ofrece un camino para una espiritualidad del siglo XXI. Una espiritualidad que no teme a la verdad, venga de donde venga. Una espiritualidad que encuentra lo sagrado en lo natural, lo trascendente en lo racional y lo eterno en el momento presente. Nos libera de la ansiedad paralizante del Apocalipsis y nos empodera con la responsabilidad de la creación. Nos mueve de la pasividad de la espera a la urgencia de la acción. El verdadero fin del mundo del que debemos preocuparnos no es un evento cósmico futuro, sino la erosión actual de la razón, la compasión y la verdad en nuestra sociedad. Y el verdadero Salvador no es una figura que descenderá de las nubes, sino la capacidad latente dentro de cada uno de nosotros para pensar con claridad, sentir con empatía y actuar con valentía. Este es un espacio para el diálogo, no para el monólogo. Tu perspectiva es una pieza crucial en este gran rompecabezas. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Resuena contigo esta interpretación? ¿Ves fallos en este razonamiento? ¿Qué preguntas te surgen ahora? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Construyamos una comunidad de buscadores, un taller moderno donde, al igual que Spinoza, podamos ayudarnos mutuamente a pulir las lentes de nuestra percepción. El desacuerdo respetuoso es una herramienta tan valiosa como el acuerdo, porque nos obliga a afinar nuestros argumentos y a considerar perspectivas que no habíamos contemplado. No hay preguntas prohibidas aquí. Este es un territorio libre para la mente inquisitiva, un refugio seguro del juicio dogmático, donde la honestidad intelectual es el valor más alto. Si este viaje de deconstrucción y reconstrucción intelectual te ha aportado valor, si ha abierto nuevas ventanas en tu mente o te ha dado el coraje para hacer preguntas que llevabas tiempo guardando, considera apoyar este trabajo. La forma más sencilla y poderosa de hacerlo es suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que desafía las narrativas fáciles y promueve el pensamiento crítico. Comparte este vídeo con alguien que creas que podría beneficiarse de esta conversación. Alguien que esté en su propia búsqueda de una fe o una filosofía de vida que no le exija renunciar a su inteligencia. Al hacerlo, te conviertes en parte de este movimiento, extendiendo la invitación a la autonomía intelectual a otros que, como tú, intuyen que debe haber algo más que el miedo y el dogma. Hemos despojado las profecías de su poder para aterrorizar. Hemos visto que el lenguaje apocalíptico no era un pronóstico, sino una forma de poesía política, un grito de esperanza de los oprimidos. El oscurecimiento del sol, la caída de las estrellas, la venida en las nubes, todo eran metáforas poderosas para la caída de los tiranos y la vindicación de la justicia. La tragedia es que hemos pasado 2 milenios mirando al cielo, esperando que los símbolos se hicieran literales, mientras ignorábamos la tarea que los símbolos señalaban, la de transformar activamente las estructuras de poder injustas en la tierra. Hemos esperado a un héroe que viniera a arreglar el mundo, sin darnos cuenta de que la llamada siempre ha sido para que nosotros nos convirtiéramos en los héroes de nuestra propia historia colectiva. La liberación del miedo al apocalipsis no es un fin en sí mismo, es el principio. Es la condición necesaria para poder comprometernos plenamente con la vida y con el mundo. Mientras una parte de tu mente esté esperando un escape celestial, nunca invertirás toda tu energía en sanar este planeta y esta sociedad. Mientras creas que este mundo es solo una sala de espera temporal y defectuosa para la eternidad, nunca lo amarás con la ferocidad y el cuidado que merece. La visión de Spinoza, al identificar a Dios con la naturaleza, hace que este mundo sea el único lugar sagrado que tenemos. No hay un plan B, no hay un arca de salvación cósmica. Estamos aquí, ahora, juntos, en esta manifestación de la divinidad, y nuestra tarea espiritual más elevada es comprenderla, cuidarla y mejorarla. Te encuentras ahora en una encrucijada. Has visto cómo una de las narrativas más poderosas de la civilización occidental puede ser reinterpretada, no para destruirla, sino para liberar su núcleo ético. Has recibido una herramienta,
la lente del análisis crítico, que puede ser utilizada en cualquier área de tu vida. La inercia te empujará a volver a los viejos patrones de pensamiento, a la comodidad de las respuestas prefabricadas. El coraje, sin embargo, te llama a avanzar hacia el territorio inexplorado de tu propia razón, a aceptar la incomodidad de la duda como una señal de crecimiento, a encontrar la belleza no en la certeza estática, sino en la búsqueda dinámica de la verdad. El universo no te debe respuestas sencillas, pero te ofrece la capacidad de formular preguntas cada vez más profundas, y en esa capacidad reside tu dignidad. Este no es el final de la conversación, es, espero, el comienzo de la tuya. Una conversación interna, con tus propias creencias y miedos, y una conversación externa, con otros que también están en esta búsqueda. No estás solo en esto. A lo largo de la historia, innumerables hombres y mujeres, desde Spinoza hasta los pensadores de hoy, han recorrido este camino de emancipación intelectual. Han elegido la integridad por encima de la comodidad, la razón por encima de la superstición, la libertad por encima de la servidumbre. Al hacerte estas preguntas, te unes a esa noble tradición. Te conviertes en un eslabón de la larga cadena de la Ilustración, el esfuerzo humano continuo por disipar las sombras de la ignorancia con la luz de la comprensión. Tu mente es ahora el taller donde se forja el futuro del pensamiento. Así que te dejo no con una conclusión, sino con una comisión, no con un dogma, sino con un desafío. La tarea que Jesús encomendó a sus discípulos, vista a través de esta lente, no era advertir del fin del mundo, sino inaugurar un nuevo tipo de mundo. La tarea que Spinoza se impuso a sí mismo no fue destruir la religión, sino purificarla de la superstición para revelar su núcleo racional y ético. Ambas tareas están ahora inacabadas y son más urgentes que nunca. Ambas tareas recaen sobre los hombros de aquellos que se atreven a pensar por sí mismos. El manto de la responsabilidad te ha sido pasado. Ya no puedes alegar ignorancia. Has visto lo que hay detrás del velo. La pregunta ya no es qué creerás, sino qué construirás. Ahora que el velo del apocalipsis inminente ha sido rasgado, ahora que el miedo al juicio final ha perdido su poder sobre ti, una pregunta fundamental emerge de entre las ruinas del viejo paradigma. Una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Qué harás con la libertad y la responsabilidad de construir el reino de la justicia y la compasión aquí y ahora, en tus relaciones, en tu comunidad, en tu trabajo, sin esperar a que los cielos se abran o a que el mundo termine?